¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos del canal. Por ahí se me fue un segundito para empezar el video y el análisis en vivo de Bitcoin y de las criptomonedas. Totalmente en vivo, como ya te dije. Estamos en el programa número 169, un domingo, y yo muy contento de que estés al otro lado de la pantalla sintonizándome y sobre todo estudiando conmigo la estrategia del hombre malo. Como tú sabes, en este canal lo único que estamos haciendo, voy a ponerte la pantallita, lo único que estamos haciendo es estudiando una estrategia de trading. La estrategia de trading latino nos ha parecido interesante y espero que si estás aquí es porque a ti te gusta esa estrategia y también quieres aprenderla. Para lo cual hay un contenido en el canal interesante que lo viste al inicio. Bueno, no lo viste, te voy a poner en este momento. Hay una lista de reproducción donde puedes aprender las partes. La teoría de la estrategia está aquí. Yo me atrevería a decir que está el 90% de la teoría de la estrategia, lo que debes saber, en esa lista de reproducción que la preparé para toda la comunidad y está disponible de forma gratuita en este canal por si tú deseas aprenderla. Así es que muchísimas gracias por acompañarme en este domingo. Voy a saludarte en la parte del chat si me comunicas desde donde me sintonizas en este día. Déjame acomodar algo por acá y paso a saludarte, y también si me confirmas el audio y el video yo estaría bien agradecido. Estamos con Eduardo Torres, está cantando la canción de intro, el intro, Ita, 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 dice. Está por acá también Pocho y María, como siempre, en fin de semana, dice. Muchas gracias por acompañarme. Ellos están desde Uruguay. Nuyen Liscano dice que es rebote para buscar la subida, dice. Vamos a ver cómo nos va con este rebote. Nick Nengibar, un saludo, un día más estudiando la estrategia del hombre malo. Quiere ver AVAX. Ya vamos a ver criptos. Luego apunto porque después me hago una mezcla y luego de Bitcoin vamos a ver criptos si es que ustedes desean. Danilo Contreras desde Chile. Agar Coins dice gracias Dios, está agradeciendo a Dios. Aquí el amigo Agar. Manuel Bueno, hora de comprar, dice. Entonces voy a hacer el análisis. Y es la continuación de lo de ayer. Prácticamente no hay mucha diferencia, diría yo. Le falta la pendiente, dice. Ok, vamos a revisarle. Andrés Cordero está desde Ciudad de México. Muchas gracias. Roberto Cuellar me dejó su like. Billy Pinglo directamente desde el grupo de Telegram. La gente que quiera unirse al grupo de Telegram, hay un link en la descripción. Totalmente gratis para que no te sientas solo haciendo trading. Y cuando te manden a la esquina de la casa tengas con quien conversar. Ahí nos desahogamos también toda la comunidad. No es un grupo de señales, pero nos pasamos ahí todo el día hablando de trading, de cripto, de Bitcoin y muchas cosas interesantes. Creo que no te vas a aburrir si es que te unes. Gato Juanito to the moon dice ya. Dagel
Dice por acá Carlos Supanta, desde Chile y nos vamos a 0, dice Edwin Cortés, va a bajar a 52 en pleno rally alcista, dice, perfecto. A Manuel Velandia dice que le salude, por supuesto, un abrazo hasta Colombia a Manuel. Jenny Molina, listo el like. Vamos por acá, está Portón el Grande, inteligencia subliminal, Sant en 4 horas, dice Portón el Grande. El canal tiene ritmo, dice, se nos quedó dormido el Charlie, dice, no, estaba, me entretuve por aquí entre preparar el inicio del streaming simplemente. Ya me dejó su like Portón. María Ángel está en Medellín, en El Salvador está Vane y toda la pandilla, ya estamos listos para estudiar. Está Raúl Peña, Miguel, Mario Correa, Alejandro Pisano también está desde Tijuana, México. Muchas gracias a todos por unirse en domingo. Fíjate que el domingo es de la familia, pero nosotros nos damos un tiempito para echarle un ojo al mercado porque nos gusta hacer trading. Ahora vamos a ver qué está haciendo Bitcoin. ¿Qué es lo que está haciendo Bitcoin? Y en el gráfico diario, básicamente yo no tengo nada cambiado a lo que vimos ayer. Decíamos que tenemos direccionalidad y fuerza, por lo cual en el gráfico diario no existe ninguna confirmación para el rebote. O sea, todavía es direccionalidad y fuerza para abajo en Bitcoin en el gráfico diario. Habíamos marcado una zona ayer de los 49.000 o 50, 49, por ahí habíamos marcado. Y todavía eso está en la pizarra, la direccionalidad bajista y fuerza para abajo. Entonces en el diario confirmación de compra ninguna, pero eso no significa que en el de 4 horas nosotros podamos operar pequeños rebotes, los rebotes en 4 horas. Y nosotros estamos buscando esa entrada. Yo te decía ayer que yo ya estaba comprado, ¿verdad? Yo te decía que estaba comprado sobre esta zona. Ahora, y ya nos ha dado una de las confirmaciones, o sea, un filtro más, que es la direccionalidad alcista del monitor. Y lo que decía el amigo en el chat, me decía que le falta la pendiente negativa del ADX. Y por supuesto, para completar este patrón, el precio tiene que subir un poco más para que se vea esa pendiente negativa del ADX, completar el patrón y tener el rebote, el tan ansiado rebote a la media como siempre, para seguir cayendo, porque eso dice la estrategia. Y nosotros ante la incertidumbre del precio, porque no sabemos qué es lo que va a hacer, o yo sé que tú tampoco sabes, yo tampoco sé qué es lo que va a hacer el precio, pero ante esa incertidumbre nosotros tenemos una estrategia y hay que aplicarla. Entonces esa estrategia me está diciendo que aquí tengo varios filtros, podría decir que tengo 4 de 5 filtros para empezar el rebote alcista. Entonces, ¿cuáles son los filtros? Primero que estoy en tendencia bajista, ¿verdad? Que rompió la media acá, rompieron las medias azul, rompió la media marrón, déjame ponerle así. Y cada vez que suba la media es para caer, cada vez que suba la media es para caer, y cada vez que suba la media es para caer. Entonces vamos a hacer esta operativa de este pedacito. ¿Qué más tengo? El siguiente filtro es que yo tengo una divergencia confirmada alcista. Divergencia alcista. Me decían que por qué yo veo la divergencia en los valles rojos y Jaime lo hace en los valles verdes. Atento ahí a la gente, que no se confunda. Las divergencias alcistas vamos a verlas con los valles rojos. Fíjate aquí el valle, la directriz subiendo del oscilador y el precio bajando. Esa es una divergencia alcista. Ahora, ¿cuál es la divergencia bajista? Voy a ponértela por acá. Una divergencia bajista tú la vas a ver con los valles verdes. Aquí, fíjate. Aquí, por ejemplo. Esa es una divergencia bajista del precio. Espero que esté claro porque ahí me preguntaban algo sobre esto. Entonces tengo eso. Se acaba de formar una vela pin bar. No sé si es que fueron tan observadores. La vela anterior cerró con una pin bar que a mi juicio, recuerda que ayer yo te había dicho que incluso esperaba que esta pin bar se dé más antes, un poquito antes. Que se dé donde te estoy marcando. Y a mi criterio debía ser un poquito más grande esta vela pin bar, pero se dio aquí, justo se está cerrando, se cerró la vela anterior con esa pin bar y podría decir yo que es otro filtro. Y el siguiente filtro tengo la direccionalidad alcista. Lo único que me falta
A ver, tengo otro filtro más, que el precio se ha detenido, sería otro filtro. Aquí por más que han pasado las velitas, el precio no ha podido caer de esta zona, ¿verdad? Se ha detenido el precio. Y aquí lo único que me falta es eso que anotaba el amigo, la pendiente negativa del ADX, con lo cual estaría 5 filtros de 5. Pero si ya te confirma, el precio va a estar, y lo mismo te dije ayer, por los 56,000, para que te confirme el ADX. Entonces nosotros tomamos riesgo ya con 3 filtros de 5, yo ya tomé riesgo ayer, y estoy básicamente comprado en esa zona. Ahora, simplemente a esperar que el precio se desarrolle. Ha pasado un día desde el análisis de ayer y Bitcoin prácticamente no ha hecho nada. Lo que sí parece que sufrieron algunas altcoins, porque te digo que operé un par de altcoins y me tocaron stop loss. Entonces, algunas altcoins sí sufrieron. Esta bajadita de Bitcoin, fíjate, esta velita de Bitcoin la sufrieron. Esta de acá la sufrieron también. Y vamos a revisar si ustedes quieren más luego alguna criptomoneda, pero vamos a dejarle el análisis así a la zona para seguir cayendo. Y eso es lo que estoy esperando, eso es lo que estoy viendo y lo que yo preveo para mañana en Bitcoin. No sé si es que están de acuerdo o alguien piensa que está de ahí se va a desangrar. Lo que yo te puedo decir es que ahí venta no es. Estamos en la parte más baja de los últimos movimientos de Bitcoin y ahí no se vende. Al menos bajo mi punto de vista. Entonces por acá dice Fernando Israel. Buenas tardes, don Charlie, dice Fernando. Muchas gracias por el saludito a Fernando. Si tienen algún comentario sobre el análisis de Bitcoin. Dice Dani Jiménez. No habría una divergencia alcista en 4 horas. Amigo, divergencia alcista. Sí, ese es uno de los filtros que acabé de apuntarte. Sí, y ya está confirmada. De hecho, confirmó en la mañana ya, hace unas 8 horas más o menos. Ahí nos confirmaba con la direccionalidad alcista de ese monitor. Dice por acá. Hola, dice Charlie. ¿Puedes analizar Cardano en 4 horas diario y semanal? Quiero meterle el diente. Parece que revisamos Cardano así, tal como tú dices. Revisamos el semanal diario, pero vamos a verle un ratito. Anark dice que está de acuerdo, dice. Eric Edison Pérez de Escobar, en semanal, dice, me imagino que se refiere a Bitcoin el semanal. Vamos a ver cómo está el semanal de Bitcoin. Vamos a ver cómo está el semanal de Bitcoin. Ya tenemos, se está dando ya el resultado de la divergencia que confirmó la semana pasada. Con el cierre de la semana pasada, se está dando ya el resultado. Entonces, esa es una divergencia bajista que se la mide o se la ve con los valles verdes. Para el amigo que con los valles verdes vemos la divergencia bajista. Está en pleno desarrollo. Por eso es que Jaime decía que para acumular en el semanal le queda recorrido todavía. Se va a desplomar el precio y de ahí nos vemos en los 40. Yo creo que no. Si me preguntas a mí, porque este patrón es de rango o caída. Entonces, si fuera patrón de caída le metemos short. Y si estuviéramos tan seguros de que va a caer, entonces probablemente se meta en un rango y estemos en el límite del rango. No sabemos y por eso es que nosotros estamos operando incluso en el de 4 horas. Porque si empieza, fíjate, si empieza el de 4 horas a subir, el precio rompe el punto de control. Nos da otra vez la oportunidad de entrar en compras sobre el punto de control y sigue subiendo. Simplemente en el diario vamos a tener ese rebote a la media y a saber qué hace ahí. Entonces nosotros vamos paso a paso operando el de 4 horas y viendo qué es lo que sucede. Probablemente luego en el semanal nos dé esa velita que hablaba Jaime, la velita para salirte en el semanal. Porque no va a caer, obviamente no va a caer el precio. No va a caer desde 68, desde el máximo, no va a caer a 42 en una sola vela. Y yo creo que puede hacer así, incluso en el peor de los casos. Siempre el precio se mueve en ondas. Entonces, en esta parte sería la oportunidad de salirte. Eso para el semanal. En el caso de que sea caída, yo creo que sería más o menos así. Recuerda que nadie puede ver el futuro tampoco. Simplemente estamos aquí aprendiendo a especular.
Ok, dice. Hermes dice que sushi en 4 horas, dice Kurt. Vamos a ver. Lo que me pidieron Ada y vamos a ver sushi. Dice Charlie, ¿qué pasa si se forma Valle Verde y continúa el precio en rango? Hay que cancelar. Deberíamos, si el forma Valle Verde, no sé en qué temporalidad. Charlie, ¿qué pasa si se forma Valle Verde y continúa el precio en rango? Hay que cancelar. No sé en qué temporalidad me preguntabas eso, mi estimado Gastón Gas. Dice, todavía ni empezó la caída en semanal, dice. Bueno, para mí ya empezó. Para mí ya empezó en el semanal, porque si es que eso que tú estás viendo no es caída desde el máximo anterior, y yo le medí, cayó casi un 24% desde el máximo anterior. Sí, un 22% más o menos, que ya tiene Bitcoin de caída, retroceso en el semanal, y puede caer más, claro que puede caer más, pero si es que eso no es el inicio de una caída, no sé qué es, pero para mí sí. Ok, dice que acá quiere revisar CLR. Están en long, dice. La gente apalancada está en la esquina de la casa con los trades. Me imagino que los que están desde 10x para arriba están sufriendo. Phantom, dice por acá el amigo Duty. Vamos a ver cuál más. Gastón Gas dice que en 4 horas era la pregunta. Déjame ver si me acuerdo cómo era la pregunta. Que si hace doble Valle Verde, me decías. Doble Valle Verde. Estamos hablando del siguiente movimiento. El movimiento que no podemos ver todavía porque ni siquiera sabemos si se va a formar el Valle Verde, el primero. Entonces aquí lo que intuimos es que va a empezar esta subida y el ADX también, el monitor también va a empezar a subir. Lo del Valle Verde viene luego, o sea, y me gusta simplemente con esta estrategia, como tú sabes, podemos ver el siguiente movimiento y el siguiente y el siguiente es ya algo más complicado. Entonces en este punto te dejo simplemente el rebote a la media para seguir cayendo. Dice acá, Solana dice, la risa es la mejor terapia. Quiere ver Solana. Perfecto. ¿Cómo vemos a PBX? PBX. Sergio Martín nos ha dejado una colaboración. Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Quiere ver Algorand en diario. Vamos a ver cómo está Algorand, porque hay varias criptos que en el diario no han caído de la zona que nosotros consideramos importante, que sería la media de 55 o la marrón, y esperemos que Algorand esté así. Vamos a verle. Esas conservarían su tendencia alcista todavía. Bueno, Algorand está igual que Bitcoin, ¿sí? Y aquí fíjate que decíamos para arriba y nada que ver. Bitcoin lleva el 90-95% del mercado con él. Ahora tengo la misma configuración que en Bitcoin. Me falta la pendiente negativa del ADX para ver aquí el rebote. Esto se mueve con Bitcoin, o sea, no hay nada más que hacer. Pero me decías en el diario. Ajá. En el diario también Algorand se va a mover con Bitcoin. Es así. O sea, el rebote, si es que Bitcoin rebota en el diario, Algorand también va a rebotar. No hay mucho análisis ahí para esta cripto. Lo mismo de Bitcoin. Dice aquí, Meg Paula dice, nos vamos to the moon. Dice, rebota la media, pero para irnos to the moon y a Marte con Elon Musk y el perrito. Dice, perfecto. Edu quiere DYDX. Vamos a ver estas criptos que ya apunté porque luego me confundo ahí. Vamos a ver a ADA en todas las temporalidades, me decía. Yo te decía que ADA en el semanal está llegando a esa zona donde ya podemos empezar a comprar. ¿Por qué podemos empezar a comprar? Porque ya está tocando el punto cero y aquí vendría el Valle Rojo, ¿verdad? Por lógica, vendría el Valle Rojo, pero mientras se forma este Valle Rojo, nos entendemos, pensamos y anticipándonos un poquito al movimiento, que de aquí ya no baje tanto. O sea, de aquí ya, esta zona
es la que nosotros en la estrategia le consideramos importante, porque cada rebote a la media es para seguir subiendo. Cada rebote a la media es para seguir subiendo. Entonces aquí hay que acumular. Aquí hay que acumular. Ahora, si el precio sigue cayendo y si Bitcoin se desploma y todo eso, había yo señalado que tenemos otra zona acá, donde en el bull run, si quieres, el bull run anterior, hubo bastantes compras. Entonces probablemente aquí también se detenga el precio. Y tienes que estar atento, más o menos en la zona del dólar, $1 con 5 centavos por ahí. Sí, entonces por proyecto tú vas en el semanal y ahí baja más, compro más, es empezar a acumular. Interesante está que en el gráfico semanal el ADX está cruzando el punto 23 o ya va a cruzar el punto 23, lo que indica que el retroceso está perdiendo fuerza. Eso es importante. Eso con ADA. Vamos a ver en el diario. En el diario tiene fuerza para abajo, lo mismo que Bitcoin. Y yo creo que se va a mover con Bitcoin aquí el rebote igual. Fuerza para abajo. Y en el de 4 horas, déjame ver. Sí, tiene la misma divergencia que tiene Bitcoin. Podríamos apuntarle incluso desde aquí la divergencia. Fíjate. Esa divergencia es alcista. Si rebota Bitcoin va a rebotar. Y me vas a decir, claro, que fácil el análisis, pero es así. Bitcoin mueve el 95% del mercado. Hubo unas poquitas que no respetan a Bitcoin, que están subiendo, pero son muy pocas y es muy complicado saber cuáles. Únicamente viéndole un patrón diferente podríamos intuir. Eso para el de 4 horas. El rebote es la zona del rebote. Y aquí ya nos dio la pin bar, tenemos la divergencia, serían 2, tenemos la que se ha detenido el precio y listo ahí, tenemos la direccionalidad alcista, 4 de 5 filtros, yo creo que es zona para tomar riesgo y ponerle un stop loss pequeñito. Perfecto, déjame ver si me agarró mi zona de compra aquí, bajó hasta 1.41, fíjate que yo le puse una orden de compra en 1.40 y parece que ahí me dejó peinando la gata Ada. Dice el amigo Wilber Orellana, dice que quiere ver Engine. Déjame ponerte acá. Y Maná. En diario dice que está en Wilmington, Carolina del Norte, Estados Unidos. Muchas gracias al amigo Wilber Orellana. Dice en gráfico diario. Vamos, te apunto. Y por acá también está Koichi Yomashiro Gibo, dice. No sé, parece que está en Corea o en China el amigo. Muchas gracias por tu colaboración. Dice que quiere Sewar y Sand en 4 horas. Perfecto, vamos a ver esas criptos. Sewar. Bueno, vamos primero con Engine. Parece que tuvo un buen desempeño en los últimos días. No sé cómo está en este momento. En el de 4 horas. Vamos a ver el diario, que es la temporalidad principal. Y en el diario tenemos esa divergencia bajista de la que habíamos hablado. Y decíamos que no compremos mientras se dé este resultado de la divergencia. Sí. Divergencia bajista. Y está empezando apenas. Está empezando. Es un poco riesgoso meterte a hacer el trade de 4 horas ahí. O diría que es bastante riesgoso porque apenas se va a dar todo el retroceso de este monitor. Sí. Ahora, ese patrón nosotros lo conocemos como rango o caída. ¿Qué quiere decir? Que se va a desparramar. De ahí va a llegar a la zona de los 2.88. No, puede ser rango. Por eso es que tenemos las dos opciones, rango o caída. Y generalmente en 4 horas nosotros queremos detectar el piso del rango para poder operar el rebote. Sí, el piso del rango para operar el rango, simplemente así. Compras por la parte baja y las ventas por la parte alta del rango. ¿Qué hacemos? En 4 horas buscamos una entrada que está ahí. La zona de tomar riesgo está ahí, porque aquí le puedes poner un stop loss pequeñito y que no es tan pequeñito, fíjate, es más del... En teoría debería estar debajo del punto de control. Y con eso nos queda muy grande, el stop de un 17%, que en 4 horas yo creo que es muy grande.
Y si tomas, te arriesgas más porque la volatilidad te puede sacar con un 10%. Pero yo podría tomar riesgo ahí. O sea, es la zona baja del rango. Y podría arriesgarme ahí a hacer ese trade en 4 horas. Si es que tú deseas. Con esa divergencia en el diario, la gente que no es tan arriesgada, mejor se espera. Se espera a que se desarrolle todo el retroceso y que aquí el precio haga lo que quiera. Entonces luego compras con un poquito más de seguridad. Eso para Engine, porque me decía el diario. En el diario no hay compra ahí. Me pedía Maná también. Ok, déjame ver por acá. El Cholito Gamer dice por acá que quiere CLR. Déjame ponerte por acá. CLR. En 1 hora está en long. Sí, ya creo que ya le había apuntado. Pero muchísimas gracias por tu apoyo. Vamos a verle en diario en 4 horas y 1 hora. Hay que saber de cuánto estamos hablando el apalancamiento. Dame chance, reviso Maná y las otras y ya le vamos a ver. Aquí, por ejemplo, no hay divergencia bajista, pero ya tengo cierta debilidad en el monitor. Entonces hay que tener mucho cuidado por el patrón. Si es que cierra el gráfico diario tal como está, yo preferiría no operar. Porque lo que se viene es el retroceso en teoría. Entonces, ¿para qué me voy a meter ahí si yo sé que viene rango caída? Y en la zona alta, compras en el diario en Maná, imposible. Sí, imposible Maná en el diario que me pedía el amigo. Vamos a ver esta cripto. CWAR decía. CWAR está en KuCoin, sí. Esta es la que me había pedido el amigo. Aquí esto es alcista. No hay vueltas que darle, pero no tengo más información. Y te comento que no compramos cuando está en los máximos. Evitando esto, quitando esto, que es lo que sucede generalmente cuando se lista una moneda. Quitando esto, yo diría que estoy en el máximo histórico. Entonces ese máximo histórico no me permite comprar por el riesgo que significa. Ahora, si tú conoces el proyecto, dale y vas por todas, porque no hay historial, fíjate. En el de 4 horas no tengo patrón de compra. Sería siempre que toque la media y aquí retroceda para entrar en compra en CWAR. Vamos a ver Sands. Si es alcista, sí, pero la zona. Recuerda que me gusta ver el patrón y la zona. Aquí en Sands habíamos visto una zona de compra ayer. No sé si es que alguien compró, alguien hizo la tarea, pero fíjate que el diario está ya bastante desarrollado. Entonces hay que tenerle en cuenta eso. Si alguien tomó riesgo, lo mínimo que debería hacer es ya estar protegido, porque en cualquier momento puede caer, sí puede caer. Pero si tú ya protegiste tu trade, que el precio haga lo que sea. Si te saca, luego vas a comprar más abajo. Entonces no creo que haya ningún problema. Ahí donde está no se compra, obviamente ya está desarrollado. En esa parte no se compra. Eso para Sand, del amigo que también había pedido. Y vamos a ver para el amigo apalancado, que está en Seller. No, a ver, esta no es en Binance. Ok. A ver, vamos a ver a Seller. Viene el mismo rebote de Bitcoin. El mismo rebote para seguir cayendo. ¿Vas a tener la oportunidad de salvar tu long? Yo creo que sí. En 4 horas. En el diario debe estar igual. Sí, se va a dar el rebote. Sí, se va a dar el rebote en el gráfico diario. Yo diría que sí. ¿Y qué más me pedía? Y en el de 1 hora también me decía que quiere verle. En 1 hora ya está adelantado, fíjate el rebote. En 1 hora ya está adelantado. No sé si es que pudiste... No sé desde dónde estás en long. Pero si tomaste riesgo en la parte más baja, yo creo que ya hay que ir protegiendo. Y dale tiempo simplemente, porque recuerda que el gráfico de 4 horas puede durar hasta 2 días el análisis, el resultado de ese análisis. Ok, por acá tengo algunas apuntadas, denme un chance. Y seguimos, tengo Sushi para poder verle.
Qué bonito que fuera que Bitcoin hiciera esto, ¿verdad? Estamos en el de 1 hora, vamos en el de 4 horas del rebote. Fíjate que está ahí. Y esto es lo que va a pasar. Cuando ya se desarrolla, nos confirma. Por eso es que nosotros tomamos riesgo antes. Ahora, ¿quién quiere comprar aquí? Le diría que no es zona de compra. Aquí lo que tienes es que proteger nada más. Eso para Sushi. Compra, no. Vamos a ver FTM. Ya les voy a leer. Recuerda que si estoy analizando no puedo leer el chat. Me faltan 3 moneditas más. Y les voy a leer ahí en el chat. Vamos a ver el diario. Yo pienso que está bien. Si bien es cierto esta subida bajada, como que el precio no se ha decidido, pero estamos en la zona. Estamos en la zona y el precio aquí pasó la zona de peligro. Pasó la zona de peligro y en este punto el precio debería retomar la tendencia. Obviamente dependemos de Bitcoin 100%, pero ahí estamos en la zona donde tomar riesgo. Si es que Bitcoin cae, simplemente aquí ponle un stop loss y punto, no pasa nada. Eso para Phantom. Vamos por acá a Solana. ¿Cómo estamos en Sol? Esto es el mismo análisis de Bitcoin, direccionalidad y fuerza para abajo, pero el rebote en 4 horas debe estar por ahí. Es la zona donde tomar nuevamente riesgo. Si alguien no tomó riesgo en Solana, yo creo que ahí está listo para ponerle de un 6 a un 10% de stop loss y para arriba. Para arriba. Ok, eso para Solana. Tengo PBX, dice. Esta creo que está en KuCoin también. Varias de KuCoin, también tienes un link en la descripción del video para crearte la cuenta. Estamos en el gráfico, vámonos al gráfico diario. En el gráfico diario está mejor que Bitcoin, diría yo. Está mejor que Bitcoin porque estamos en la zona y aquí lleva una divergencia alcista. A mí me gustan las divergencias, entonces esto te dejo así. Y en el de 4 horas estamos en la zona. Le queda poquito para ver el resultado. Le queda, ¿qué te digo? Unas 4 velas más. Si es que no sube, hay que esperarle la próxima zona, tal vez un poquito más abajo. Pero a la hora del streaming te dejo para arriba. Rebote para seguir cayendo. Eso es PBX. Dice por acá DYDX pedía. Ya les leo. Después de esta estoy leyéndoles ahí. Es el mismo análisis. El mismo análisis, simplemente actualizamos. No hay nada más que hacer aquí con DYDX. Lo mismo. El diario debe estar igual que Bitcoin. Sí, el diario también me gusta por la divergencia. Tiene una divergencia ahí el diario. Perfecto, aquí me gusta. Entonces la zona de arriesgar ahí para arriba. Ajá. Perfecto, vamos a ver. Vamos a copiar unas criptos más. Para la gente que me está acompañando en este domingo de aprendizaje, dice por acá, podemos ver Rose, dice el amigo. Claro, claro que sí, podemos ver Rose. Vamos, Galit Giselle quiere ver Gala. Perfecto. Ayer compró Rose y no le salió bien, dice. Si es que has comprado en spot, yo creo que no hay mucho problema. Charlie Bebé dice por acá. Dice ya está Rose. AMP en Coinbase. Déjame apuntar Coinbase. Por acá también Cristian Pacheco me hace una pequeña donación. Muchísimas gracias. Luna se fue a la luna, dice. Vamos a ver Luna. Necesito el rebote porque estoy con todo mi capital, dice ahí. No sé qué pasó a Luna. ¿Subió o bajó? Con todo el capital. Bueno, eso es... Me imagino que eres nuevo porque eso no se puede hacer. Pero bueno, tampoco es un consejo de inversión ni mucho menos. Pero ya vamos a ver cómo está Luna. Ok, vamos a ver a Shiba, dice por aquí.
Shiba en el diario estaba muy bien. Vamos a ver a DOT también. Y vamos con OGN Rune. Dice Share Token, dice Omar. A nivel de precio le podemos ver como proyecto no está enfocado el análisis con eso. Share Token dice, pero no sé si es que está en TradingView podemos ver el precio, a ver qué nos dice. CRO me decían que ayer me había olvidado. Está apuntado, vamos a ver estas que estoy acá. Recuerda dejarme tu like, siempre va a ser importante que te lo pida porque a veces se olvidan. Dices que me olvidé de dejarte like. Pero esto es lo que estoy esperando que haga. Por ejemplo, AXS tiene la misma zona de Luna y aquí ya se está desarrollando. Fíjate que ya está la direccionalidad alcista y la pendiente negativa que yo te decía que vamos a ver. Esperemos que veamos esto en Bitcoin para que todos los análisis surjan efecto, porque si no, chao. Y te decía que te confirma cuando ya está el precio más arriba. Entonces hay que tomar decisiones antes y tomar riesgo, simplemente. Ahora, al amigo que me decía que se fue a la luna, sí. ¿Puedes seguir subiendo? Sí. ¿Puedes comprar ahí? Yo digo que ya no. La zona de compra era aquí. De tomar riesgo. Aquí, inclusive acá. Pero ahí donde está ya tienes en contra, más o menos desde la zona, simplemente ya tienes un 20% en contra. Imposible comprar ahí. No vas a poder ponerle un stop loss. Ese es el problema. Ahora, si estás dentro, yo diría que tengas precaución cuando esté ya llegando a la zona de los máximos anteriores para tomar ganancias. Eso para Luna. Ok. Déjame apuntar por aquí que ya le vi. Ok, vamos a ver a Ross. Perfecto. Ross en el diario tiene rango o caída. Y nosotros estamos esperando meterle el diente. Sobre esta zona, obviamente, nosotros vamos a estar pendientes. De hecho, ya la tocó la zona. Pero por el patrón no hay compra ahí. En el de 4 horas sí. En el de 4 horas teníamos la compra incluso más acá arriba. Pero el precio te da otra oportunidad más abajo, fíjate. Si es que alguien está en Ross, parece que me decía que tenía una compra. Sí, tiene entrada en este momento porque no ha subido mucho tampoco, pero el rebote se va a dar al igual que en Bitcoin. Aquí un 11% a partir de donde está para arriba es Ross. Sí, señor. Vamos por acá. Gala. ¿Cómo está? Gala, que tuvo un movimiento importante la semana pasada. Ahora está retrocediendo y te decía que es alcista y vamos a esperarle en la zona. Déjame ver el diario. El diario sigue alcista, pero está muy desarrollado en el diario, por lo cual en el diario no se puede comprar. Pero en el de 4 horas te va a dar la oportunidad. Déjame ver, ¿dónde sería la zona de compra? Aquí ya mismo te confirma. Lo que siempre decimos aquí es lo más cerquita de la media y para arriba. O en tal caso puedes ya comprar la mitad de tu posición y esperar que retroceda un poquito más. Si es que retrocede, completas la posición. Yo suelo hacer eso. Lo he dicho aquí en el canal y muchas veces me sale bien porque ni siquiera retrocede y ya empieza a subir porque ya tiene desarrollado el patrón, el de retroceso. Entonces, eso te puedo decir. Para arriba sí va a ser. Para arriba es el movimiento que tiene Gala. Ok, vamos por acá con AMP. En Coinbase me decía. Creo que esto ya revisamos un par de días. Te dejé alcista ayer, fíjate. O antes de ayer, no recuerdo cuándo fue. Te dejé alcista y se está dando alcista aquí en el de 4 horas. Y ya retrocedió un poco. No sé si es que pudiste tomar ganancias o algo. Explosiva la cripto. ¿Todavía es alcista? Yo creo que sí en el diario. Te voy a mantener el análisis. Se dio, pero un mechazo rápido, como están acostumbrados a hacerlo. Fíjate, aquí, hicieron lo mismo. Entonces, probablemente, parece que te decía yo que dejaras una orden puesta. No sé si fue en esta cripto ayer o antes de ayer te dije
que se dejara una orden límite ahí en venta y que ojalá la tome y ya tenías tu ganancia. Pero en este punto voy a dejarte alcista todavía. La zona de compra no es la ideal, pero podrías manejar un stop loss ahí, calcúlale. Pero para arriba, AMP. Ok, vamos a ver a Shiba. Shiba estaba en una excelente zona en el gráfico diario y sigue estando. Si es que esto respeta estrategia, estamos en la mejor zona en Shiba para arriba. Sí, para arriba el diario de Shiba, sin objetar nada ahí. DOT. DOT en el gráfico diario tiene fuerza todavía bajista. Y lo mismo que estamos haciendo en Bitcoin, simplemente operando el rebote. Aquí lo que no tengo es la divergencia, pero si rebota Bitcoin también va a rebotar. Entonces simplemente te voy a actualizar así. Así, el rebote en DOT. Ok, vamos por acá. OGN. En diario también me dice DOT. Bueno, ahí está el rebote en el diario. Te digo que tiene fuerza todavía para abajo. Aún no hay ninguna confirmación para decir que ahí se va a detener. Hay que darle tiempo en el diario todavía. Probablemente toda esta semana hay que darle seguimiento ahí a DOT. Vamos a ver OGN. Ajá, OGN, ¿cómo está? Te dije para arriba, le dejo para arriba en este momento y para arriba. Ajá. El diario, bueno, no ha perdido la zona. Y en el gráfico de 4 horas yo creo que hay compra ahí justo donde está. En el de 4 horas. Para arriba. OGN. Vamos a ver a Rune. En el gráfico diario. En el gráfico diario es para arriba todavía. Para arriba en el diario. Decíamos que esta zona es la que estamos, donde estamos para comprar, en esta zona. Y todavía tengo el patrón. Entonces regresó el precio y puedes comprar Rune ahí. Yo creo que sí. Y está en una buena zona para meterle un stop loss pequeño ahí. Más de un 10%, pero en el gráfico diario no es mucho. Y yo creo que sí, todavía tenemos el patrón para arriba en Rune. Gráfico diario. Acá decía el amigo que quiere ver Share Token, me decía. Ahí sí está, fíjate, está en Bittrex. Vamos a ver, Share Token. Este es SHR. Aquí, ¿qué te digo? Vamos a ver el diario. Aquí lo que nosotros podemos ver es que esta zona no debería perder esta zona para decir que esta zona sea la mejor zona de compra. Estamos en la parte baja y si es que tienes, ahí no se puede vender porque estamos en la parte baja. Ahora, ¿puedes arriesgar ahí? Y yo creo que sí. ¿Hay confirmaciones? No, pero tenemos una divergencia también aquí. Divergencia alcista porque el precio está así. El oscilador, fíjate, subiendo cada vez más pequeño. Entonces en esta zona puedes arriesgar. Yo creo que sí. Pero no te voy a dejar tu Demun. Te voy a dejar aquí simplemente el rebote a la media. En primera instancia. Entonces va a ser este rebote. Y ahí vemos qué pasa. Zona de tomar riesgo. Yo creo que sí. Calcúlale un stop loss. Y ya. Esto para Share Token. Y en CRO. Vamos a ver en KuCoin a CRO. Esto estaba bien alcista. Y empieza el retroceso en el gráfico diario. No hay compra. Y en el gráfico de 4 horas tampoco hay compra. ¿Y por qué? Vamos a explicarte esto. Recuerda que nadie sabe lo que va a pasar. Pero por estrategia nosotros vamos a aplicarla. Y nosotros nos da una entrada justo donde te estoy poniendo yo. Con esta velita te confirma una entrada alcista. Mientras se desarrolla el monitor,
debería el precio haber subido. Y aquí, ¿qué pasó? Subió y se quedó en rango, bajó acá, a la misma zona. Y ya se desarrolló el monitor. Entonces aquí lo que dice la estrategia es cancelar. Simple. Serio. Yo creo que hay que esperar en el diario que haga todo el retroceso y entrar en un mejor precio si tú quieres. Así, más o menos así. Esperarle el retroceso en el diario. Hablamos de unos 10 días más o menos. Ok, eso con CRO, perfecto. Ahora sí vamos con el chat. Dice acá, Cristian quiere ver Cocos. Correcto. BRA. Esta me parece que está en KuCoin también. Dice Nazareno de Risa, dice, quiere ver Cake. Cake dice que viene 13.000 en negativo, dice. No sé, bueno, vamos a ver. Creo que Cake no está para apalancamiento, entonces vamos a ver. Vamos a ver Alice, perfecto. Vamos a ver Celo, también creo que me puso. Gala ya vimos. TBK, perfecto, TBK. Quieren ver ZRZ. Y vamos a ver una más por acá. Vamos a ver a Musk. Ok. Ya tengo apuntadas algunas por ahí. Pero antes déjame comentarte. Bueno, ya te había dicho que tengo esta lista de reproducción en el canal para la gente que quiera aprender las partes teóricas de la estrategia. Luego, obviamente, un componente importantísimo es la práctica. Y para eso estamos aquí estudiando todos los días. Pero la parte teórica, para que me sigas y para que sigas a Jaime con un poco más de criterio, debes ir a estudiarla. Te vas a tardar un poquito, pero ahí está sintetizado exactamente lo que necesitas para aprender la estrategia. También tengo una lista de reproducción para la gente que está empezando. Es Binance desde cero. Entonces ahí vas tú a ver cómo se ponen las órdenes, cómo crearte la cuenta, cuál es el stop limit, el stop loss, cómo se pone una orden OCO y algunas cositas. También ahí está un video para entender futuros, de qué se trata los futuros del apalancamiento, cuándo te liquidan, por qué no ir a 50x, por qué no ir a 100x. Te explico los riesgos y básicamente los fundamentos para la gente que está empezando. Siempre va a ser importante eso. Y aparte, con el link que tienes en la descripción de este video, vas a crearte una cuenta en Binance y te van a dar el 20% de descuento en tus comisiones de trade para spot y el 10% para futuros con el código ABC Bitcoin 1. Y aparte, la gente de Binance está regalando a la gente que cree cuentas nuevas hasta el mes de diciembre $50 totalmente gratis, haciendo esas tareas que están ahí, que tú la estás leyendo. La primera es por depositar, la segunda con un monto de trading y la tercera con otro monto de trading igual. Perfecto, vamos por acá. Déjame poner esto. Y para la gente que quiere hacerse su regalo de Navidad, te comento que estamos con alianza con la empresa CryptoMerch, que tiene una variedad de artículos con logotipos y con diseños sobre criptomonedas. También te aceptan cualquier tipo de criptomoneda que esté listada en Binance. Tú puedes comunicarte con ellos con este WhatsApp que está acá en la parte derecha. 24/7 servicio al cliente. También puedes venir acá a las preguntas frecuentes y vas a quitarte algunas dudas de cuánto tiempo se va a demorar en llegarte el pedido, cuál criptomonedas aceptan y etcétera. Todas las preguntas, o si no, directamente al WhatsApp. Te comento que están hasta el mes de diciembre con ofertas. Están los precios reducidos en rebajas. Y también que con el código ABC Bitcoin te van a descontar el 10% sobre el precio que está marcado ahí. Así es que también, si es que deseas regalarte una prenda con motivos cripto, está ahí. Incluso hay de los meme coins también ahí para la gente que le gusta los memes. Perfecto, vamos con las criptos que me quedaron. Tengo a Cocos primero, luego voy al chat. Déjenme un chance revisar estas. Creo que son 7 criptos u 8. Cocos,
Cocos es alcista. Cocos es alcista. Y decíamos, zona de compra. No tengo zona de compra en el diario. En el de 4 horas hay que ver la opción. Creo que todavía podría comprar ahí donde está. ¿Qué es lo que debo calcularle? El stop loss, o sea, el riesgo que voy a asumir. Pero es enorme, es de más del 20% el riesgo ahí que debería poner en Cocos. Y yo creo que está muy grande. Pero yo te dejo para arriba el análisis es así. Si es que bajara un poquito sería tu zona de compra por el stop loss. Para arriba, sí, para arriba le dejo Cocos. En el de 4 horas. Ok, vamos con BRA. BRA USDT. Está en KuCoin también. BRA. Vamos con el diario. El diario todavía tiene la zona. Voy a mantener ese análisis. Mientras no pierda esa zona, yo creo que estamos ahí. Todavía. Recuerda, direccionalidad alcista, pendiente negativa. Debería producirse el rebote ya ahí. En BRA. Solamente calcúlale el stop loss. Te dejo ahí el análisis. Ok, vamos a ver a Cake. A Cake decía la amiga que tiene 13.000 en contra, me decía, pero bueno, si es que está en spot. Y yo decía que Cake está en una situación complicada, por llamarlo de alguna manera, porque perdió esta zona que habíamos marcado antes, la zona de los 17. Sí, la zona de los 17. Perdió esa zona y luego de eso había yo marcado la zona de los 10, 11 dólares. Sí, entonces por aquí tengo el primer indicio para pretender operar un rebote en el gráfico diario. Sí, tengo ya direccionalidad alcista, me falta la pendiente negativa de este ADX, pero el rebote en el diario me estaría dando precios cercanos a, ¿qué te digo? A los 16 dólares. Y por ahí, la operativa ya sabes cuál es. Tomar riesgo donde tomamos riesgo. Si se da a favor, proteger y que el precio haga lo que sea. Y esperemos que recupere. Pero ya por esta zona está en una tendencia bajista. Entonces cada rebote por estrategia es para seguir cayendo. Eso es lo que te puedo decir. En 4 horas va a ser lo mismo que Bitcoin. Si empieza a rebotar, Cake también. Déjame ver la divergencia. Si tiene la divergencia, Cake también. Pero cada vez el rebote es más pequeñito. Y eso, si te da favor, simplemente proteger. Y ahí, tú dices que estás dentro. Aquí lo único que te toca, yo no le veo zona de venta, por ejemplo. Aquí yo no vendería Cake. Yo también tengo Cake, pero yo no vendería ahí. En tal caso, luego del rebote, para salvar algo, pero yo me voy a cero con el proyecto Cake. Ahí que se esperen esos stakes, que me siga dando más Cake y en algún momento que recupere estaremos sacando la inversión, pero no es una zona de venta si quieres. Eso es lo que te puedo decir a la amiga que pedía Cake. Vamos con Alice. Ahora la idea de que alguien confíe en el proyecto de Cake es seguir acumulando ya en las partes bajas, a ir acumulando, porque para el máximo histórico le queda, aunque se demore, yo creo que tendría un desempeño en cualquier momento. Que Bitcoin retome la tendencia, es decir, todo el criptomercado, que tome la tendencia alcista, es decir, después, pienso yo, después de un retroceso o del rango de Bitcoin en el semanal. Incluso si Bitcoin no cae en el semanal y hace rango, yo creo que varias criptos pueden subir interesantemente. Entre una de ellas, Cake. Sí, entonces eso es lo que te puedo decir. Alice dice. Alice ya en el diario no se compraría, pero en el de 4 horas yo creo que está de pechito. Sí, está de pechito en el de 4 horas. Entonces simplemente yo te voy a actualizar Alice. Para arriba. Ok, eso con Alice. Vamos a ver Celo. Recuerda dejarme tu like. Vamos a ir a ver los likes ya mismo.
Rebote para seguir cayendo y ahora estamos igual en la zona de tomar riesgo para el rebote. ¿Para qué? Para seguir cayendo. Déjame verle el diario. Sí, el diario también está con fuerza bajista. En el de 4 horas, rebote para seguir cayendo en celo. No hay mucho. Vamos a ver a TVK. Esta está en Binance. Yo pensé que estaba en KuCoin nada más. Esta. Ajá. Tenemos una divergencia bajista, la cual no le está afectando demasiado. Pero estando en el resultado de esa divergencia bajista, no puedo comprar ahí. No es una zona de compra. No. Y yo me esperaría que se dé un retroceso y ahí sí. Ahí sí en TVK. En ese punto no. No me arriesgo yo ahí. Ok, vamos con ZRZ. ZRZ. Parece que no copié bien la que me pidieron. Tal vez es ZRX la que me pidieron. Puede ser ZRX. Voy a analizar ZRX. Para arriba ZRX. Para arriba zona de tomar riesgo. Me gusta esta. Está muy bien. Vamos a ver Mask. Esa sí creo que es de KuCoin. No, también está en Binance. Ok. Aquí ya se desarrolló. Le dejamos alcista ayer. Y ahora ya no vale comprar ahí. No, hay que esperarle el retroceso en la siguiente vuelta. Este es el gráfico, perdón, es el gráfico diario. Déjame ver el de 4 horas cómo está. Entonces en el diario, compra no. Pero el de 4 horas se puede operarle, sí. Y está llegando a la zona. Todavía puede caer un poquito más. Hay que esperarle aquí, darle seguimiento. En teoría aquí se detendría el precio, pero hay que darle seguimiento unas 2 o 3 velitas más a ver qué pasa con el precio. Y si no, la próxima zona sería más abajo, pero hay que estar atento ahí con Mask. Perfecto, eso es lo que te cuento. Déjame ver cómo estamos con los likes. A ver si... Sí, me ayudan ahí con los likes. Te pongo la cortina aquí, simplemente voy a revisar los likes nada más. Estamos en vivo, en este momento 538 personas y 307 likes. Como es costumbre, voy a darme mi like, el 309. Y si es que tú aún no me has dejado tu like, por supuesto, es muy bien recibido. Simplemente llévale tu ratoncito, le das clic y ahí va sumando y nos va ayudando al canal para que se muestre a más personas. Acá dice José Antonio quiere ver a IOTA y Beto quiere ver BNB. Perfecto, vamos a ver IOTA y BNB. KNC dice por acá Miguel. Ok, vamos a ver a Link. Ok, Block. Perfecto. Block creo que estaba alcista, si no estoy mal. Sushi, ya vimos Sushi casi al inicio del programa. Hernán Cobo ya me dejó su like, fíjate, no cuesta nada. Perfecto, Tita, no sé si vimos Tita, no vimos, vamos a verle Tita. Perfecto. Carlos Upanta dice, puede Cake, ya vimos Cake hace unos 5 minutos, dale para atrás. CHZ en diario, CHZ diario, parece que está bien CHZ en diario. Algorand también ya vimos. Dodo no hemos visto, vamos a ver a Dodo. Rune también ya se vio. Entonces, ¿qué les parece si les voy a dictar las que ya vimos para que no me vuelvan a pedir? Fíjate, está Bitcoin, está Algorand, está ADA, Engine, Maná, Sewar, Sands, Seller, Sushi, Phantom, Solana, PBX, DYDX, Luna, Rose, Gala, AMP, Shiba, DOT, OGN, Rune, SHR, CRO, Cocos, BRA, Cake, Alice, Celo, TBK, ZRX y Mask. Hasta el momento,
Y voy a comenzar con este grupo de criptos que me habían pedido IOTA. Ok. Vamos con el gráfico diario. En el gráfico diario no hay chance de comprar IOTA en el gráfico diario. Sí, aquí ni siquiera tengo el cierre diario, pero no hay opción de compra con el patrón que tengo. Pero en el de 4 horas sí podemos operar este rebote, porque el rebote va a ser igual que Bitcoin para seguir cayendo. Ok, entonces depende de Bitcoin nada más. Eso en IOTA. Vamos a ver BNB, que también creo que va a estar igual que Bitcoin. No hay mucha diferencia. Si es que hay algún patrón diferente, perfecto. Pero BNB, vamos a ver el diario. BNB en diario para arriba. BNB en 4 horas para arriba. Perfecto. 4 horas para arriba, diario para arriba. Eso para BNB. Me gusta BNB como está ahí. Está chévere. KNC. Kyber Network. Vamos con KNC. Vamos con el gráfico diario. Decíamos el rebote se dio y se fue de largo. Rompe, apoya. Y en el de 4 horas era justamente ahí la entrada. Estamos un poquito atrasados, digamos. Pero ahí va. En el de 4 horas yo diría que es para arriba KNC. Correcto. Vamos con Link. Chainlink. Mismo rebote que estamos intentando pescar desde hace algunos días. Y ahí está. El rebote que haría Bitcoin lo haría Link, lo haría BNB, lo haría IOTA y el 90% de las que hemos visto. Por no decirte el 95%. Vamos acá con Block. Vamos a ver Block. Si te faltó dejarme tu like, pues yo muy agradecido. Block para arriba Block. En este momento Block. Recuerda que no son recomendaciones de inversión, pero es para arriba. Perfecto, Block. Sí, para arriba es Block. Ajá. En el de 4 horas, en el diario no tengo compra, pero en el de 4 horas, Block para arriba. Entrada en este momento. Igual Tita. Lo mismo que decíamos de Bitcoin. Tita también va a hacer lo mismo si Bitcoin hace lo mismo. Y en el diario también. En el diario está bien Tita. Tiene hasta, bueno, divergencia no hay como tal. Pero para arriba sí. Sí va a ser para arriba. Tita. Vamos con CHZ. Este es Chilis. Dice Néstor Vélez. CSPR dice. Desde Bolivia un saludo. Ya le voy a poner aquí. Porque cuando estoy analizando no puedo ver el chat. Simplemente por eso no te leo. Pero ahí Chilis. No tengo confirmaciones, pero es la zona. Es la zona en el gráfico diario. Ahora en el de 4 horas, el mismo rebote de Bitcoin. O sea, ya canso con eso, pero así es. En el diario está ya ahí. Prácticamente dándole. Vamos a ver Dodo. Rompe, apoya. A ver, está medio feo ese mechazo que dejó ahí. Sí, eso no nos gusta, pero en definitiva tengo el patrón y la zona en ese punto en el gráfico diario. Si es que quieres comprar, yo creo que sí. Todo está ahí en la zona. Gráfico diario. El de 4 horas se movió un poco turbio y no tengo ahí algo claro, pero en el de 4 horas, si fuera por estrategia, ahí no compraría porque está pegadito a la media. Pero ya este movimiento descolocó todos los indicadores. En el diario para arriba. Eso con Dodo. Y vamos a ver CSPR USDT. Dice, la pantalla dice otra vez. Creo que se quedó así.
Perdón, y esta me quedé en cuál cripto me había quedado. Si me avisan por ahí. ¿Desde cuál estábamos con la pantalla? Sí, si me comunican en el... Si me comunican en el chat, a ver, ¿desde cuál? Vamos a ver, IOTA yo creo que sí vimos. ¿O no? Bueno, vamos a ver desde IOTA. Vamos a ver la flechita simplemente. Te decía IOTA, el rebote de Bitcoin. Perfecto. En BNB para arriba en 4 horas y en diario. En diario está muy bonito BNB. Perfecto. KNC para arriba. En el diario está, en el de 4 horas para arriba. En el diario está un poco dudoso KNC. Sí, bueno, rompe, apoya. Vamos a dejarle alcista en diario y en 4 horas. KNC. Link, el rebote de Bitcoin. Block, entrada a partir de este momento. Si cerrara la vela ahí, para arriba, block. Entonces, atentos. En el de 4 horas. Tita, el rebote de Bitcoin. CHZ, el rebote de Bitcoin. Y Dodo, te decía que está con el patrón. En 4 horas está complicado, es raro porque se dio un mechazo, un pump and dump y descolocó los indicadores. Pero en el diario está en la zona de compra y con el patrón. Entonces, Dodo para arriba. Ajá. Eso para... Me falta CSPR simplemente. Sí, por eso es que no apunto muchas criptos, porque si me embalo y me empiezo a revisar todas y no puedo leer el chat. Ok, ¿a qué se refiere 4 horas? Dice ahí el amigo. Vamos a explicar. En la lista de reproducción que viste hace un momento, el video número 11 me parece que es. Ahí te explica el asunto de las temporalidades. Simplemente es que en el programa, en este programa y generalmente en los programas que usan para análisis de precios de acciones, de activos, tienes aquí un temporizador, que quiere decir, por ejemplo, yo estoy en este momento en la gráfica diaria. Quiere decir que cada velita de estas que tú ves representa un día de cómo se movió el precio. Máximo, mínimo, etcétera. Y el de 4 horas significa que cada velita es de 4 horas. Entonces, para la estrategia que estamos aprendiendo, cuando hacemos un análisis en el de 4 horas, entendemos que el desarrollo va a verse en los próximos 24 o 48 horas. Cuando el análisis es en gráfico diario, es más o menos para una semana o 15 días, entre ese lapso de tiempo. A eso se refiere. Aquí le veíamos CSPR alcista. Acá te va a dar chance otra vez de incorporarte. Déjame ver el diario cómo está. El diario todavía es alcista, pero ahí no se compra en el diario. Vamos a quitar todo esto que no se ve nada. En el diario no se compra, pero en el de 4 horas está cruzando el punto 23 y el ADX. Entonces, por aquí si te da chance un poquito más abajo, comprarle. Esto es para arriba también, CSPR. Ajá. KDA, creo que ya vimos KDA. Déjame ver. KDA. No, esa no hemos visto. Vamos a ver KDA. Perfecto. Por acá ya vimos KDA. Dice Fernando, estaría mejor que Charlie hiciera un video proporcionando la estrategia y se evita nos ponga la cortina, dice. Me pasa a menudo eso de la cortina, fíjate. Gala ya vimos, GRT no hemos visto. Vamos a ver KDA y GRT, a ver cómo están. KDA. Y ya se ha pasado el tiempo y yo no me di ni cuenta, ya estamos más de la hora, fíjate. Vamos con KDA en el diario. Estábamos justamente esperando la zona, fíjate. Esperando esa zona, decíamos que le falta un poquito más para poder entrar en compra en KDA. No tengo ninguna confirmación todavía, pero luego de los retrocesos, aquí vamos a incorporarnos a la tendencia alcista de KDA. Atento en esta zona.
yo creo que sí puede bajar un poquito más. Ahora, si se mueve con Bitcoin y Bitcoin empieza a subir, ya me dirás. Entonces, probablemente puedas comprar el 50% de lo que quieres poner en KDA. Y si baja, le pones el otro poquito, porque está muy bien. Me gusta cómo está esa cripto. Eso para KDA. Y vamos a ver GRT, si es que ya retrocedió lo que queríamos para entrar en compra. A ver, el diario está bien. Y el de 4 horas. Y yo te voy a dejar alcista, así, tal como está ahí. Decíamos rompe, apoya, fíjate cómo se dio. Y compra a partir de ahí, yo creo que sí. Y dicen es que aquí el monitor, no, aquí la fuerza es la que me interesa. Del movimiento previo que es alcista. Entonces te dejo así, tal como estás viendo, GRT para arriba en el de 4 horas. Sabrán disculpar, mis queridos amigos, cualquier cosa. Recuerda que estamos en vivo y esas cosas suelen suceder. Recuerda, si es que aún no te has suscrito al canal, te espero que te suscribas, que me regales tu like. Y por supuesto me dejes un comentario si es que algo quieres para el día de mañana. Día lunes, vamos a ver si es que Bitcoin ha rebotado o qué es lo que ha pasado. Yo muy contento de poder compartir con ustedes todos los días. Así es que nos veríamos el día de mañana. ¡Chao! ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste, no se asuste.